Durante siglos, el Reino de Corea fue conocido como el Reino Ermitaño, debido a su ubicación y geografía. Aislado del resto de Asia, hoy en día, la República de Corea, la ROC, o Corea del Sur, es uno de los países más vibrantes y exitosos económicamente en Asia, si no en el mundo. Sus coches, patinadores y bandas de pop son populares en todo el mundo. Y la gente de Corea del Sur disfruta de un ingreso per cápita que rivaliza con el de los Estados Unidos. En 2021, su Producto Interno Bruto, PIB, era el doble que el de Rusia. Corea del Sur tiene algo más de 100.000 millas cuadradas de tamaño. Rusia tiene más de 66 millones. Desafortunadamente, para los 26 millones de personas de Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, RPDC, su parte de la península coreana sigue siendo un verdadero reino ermitaño. Pocas personas salen y pocas personas entran. Hay una razón para eso. Corea del Norte podría ser el estado más totalitario que haya existido. Rivalizando con la Rusia de Stalin, la China de Mao, la Alemania de Hitler y la Rumanía de Ceausescu, el gobierno norcoreano ha tenido 75 años para perfeccionar el terror. Es posible que hayas visto la famosa imagen de Corea del Sur, iluminada desde el espacio y su vecino del norte prácticamente en la oscuridad. Excepto por su capital, Pyongyang, Corea del Norte es desesperadamente pobre y subdesarrollada, excepto nuevamente por su capital. En 2015, su ingreso per cápita anual estimado era de 1.700. Su PIB en 2013 era de aproximadamente 28 millones, y esa es la tasa de cambio oficial. La cifra real probablemente es menor. Notarás que esos números tienen casi 10 años y provienen del CIA Factbook de 2023. Las cifras verdaderas son difíciles de obtener cuando se trata del reino ermitaño. Una cosa que Corea del Norte no carece es de armas. Está armado hasta los dientes. Y como probablemente sabes, ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años desarrollando armas nucleares. Su líder Kim Jong-un y la cúpula del régimen norcoreano financian este programa al involucrarse en todo tipo de actividades criminales, narcóticos, suministro de armas a grupos terroristas en todo el mundo, prostitución en Japón y mucho más. Actualmente está ganando dinero vendiendo a Rusia proyectiles de artillería para su guerra contra Ucrania. Corea del Norte es un paria. Muy pocas naciones quieren tener algo que ver con ella. Lleva a cabo asesinatos de desertores y opositores políticos en el extranjero. El caso más famoso reciente es el de Kim Jong-nam, medio hermano de Kim Jong-un, quien fue expulsado de Corea del Norte en 2003. Agentes de la RPDC lo encontraron en Malasia e inyectaron un agente nervioso mortal en 2017. En 1948, el comunista norcoreano Kim Song-ju, ahora conocido en la historia como Kim Il-sung, se convirtió en el líder indiscutible del país. Lo hizo principalmente porque contaba con el respaldo del gobierno soviético en ese momento, dirigido por Stalin, a quien Kim adoraba. En 1950, a pesar de algunas dudas de Stalin, Kim comenzó la Guerra de Corea, 1950-53, en un intento de unificar la península coreana, que había sido dividida en dos naciones al final de la Segunda Guerra Mundial. El intento de Kim fracasó finalmente y se necesitaron 500.000 tropas chinas para salvarlo a él y a su régimen. La Guerra de Corea costó 2.5 millones de vidas, incluyendo casi 60.000 soldados estadounidenses. Cuando la guerra terminó, Kim Il-sung, que significa Kim del Sol, se dedicó a establecer el culto de personalidad más bizarro del mundo. Kim escribió prolíficamente o proporcionó borradores a sus escritores fantasma, y él y ellos comenzaron a escribir una nueva biografía de Kim. Retrataron relativamente de manera precisa su juventud y su educación en la Unión Soviética como un joven comunista, pero luego se puso raro. Asociaron a Kim con eventos en el monte Baekdu, una montaña sagrada tanto en los sistemas de creencias chinos como coreanos. Se decía que había llevado a cabo una campaña contra la ocupación japonesa allí, y se decía que su hijo Kim Jong-il había nacido allí. Como un hijo de los dioses, Kim no lideró desde allí y su hijo nació en la URSS. Pero millones de norcoreanos creen en la leyenda. Más les vale, porque no creer en lo que dice el gobierno en Corea del Norte puede llevarte a ser torturado, hambriento, agredido sexualmente y ejecutado. Hoy en día, Kim Jong-un, quien explota su semejanza con su abuelo al máximo, y que deliberadamente se mantiene regordete porque muchos coreanos creen que los dioses antiguos eran figuras felices, bien alimentadas y cuidadosas, va al monte Paektu y es fotografiado luciendo heroico, pensativo o atento. Kim es atento, claro. Hizo que su hermano fuera asesinado en 2017. 4 años antes hizo que su tío fuera fusilado, supuestamente observando mientras un cañón antiaéreo abría fuego contra él.
Kim Il-sung y su régimen elaboraron 10 reglas fundamentales para que todos los norcoreanos las siguieran todo el tiempo. Y siguen siendo el pegamento que mantiene unida a la sociedad, que es un estado policial. No vamos a recitar todas las reglas, pero aquí hay algunas que te darán una idea sobre la vida en Corea del Norte. Lucha toda tu vida por pintar toda la sociedad con el único color del pensamiento revolucionario del gran líder Kim Il-sung. Acepta el pensamiento revolucionario del gran líder, el comrade Kim Il-sung, como tu creencia y toma las instrucciones del gran líder como tu credo. Los grandes logros revolucionarios pioneros del gran líder Kim Il-sung deben ser continuados y perfeccionados por sucesiones hereditarias hasta el final. Como puedes ver, Kim se aseguró de que su familia estuviera a continuación en la línea de sucesión, y lo ha estado desde la muerte de Kim en 1994. Primero, su hijo Kim Jong-il gobernó desde 1994 hasta 2011, y su nieto está en el poder desde 2011. Corea del Norte no es tu estado comunista típico. Extrañamente, incluye prejuicios raciales y sociales en la forma en que se forma su sociedad, y además, incluye a los no nacidos en su sistema de clasificación llamado Songbun. Aunque hay literalmente docenas de clasificaciones dentro de Corea del Norte, hay 3 categorías básicas: núcleo, vacilante y hostil. Las personas en la categoría núcleo son descendientes de aquellos que lucharon contra los japoneses de 1910 a 45, personas cuyos familiares eran trabajadores, campesinos o laboristas cuando Corea del Norte se convirtió en un país, y miembros del partido de alto rango y sus familias, casi todos los cuales tenían ancestros de los grupos mencionados anteriormente. El grupo vacilante es la mayor parte de la población norcoreana, que es vigilada no solo por la policía secreta, sino por los demás y tiene sus archivos y vidas investigados cada 2 años. El último grupo es el de aquellos que descienden de antiguos terratenientes considerados como quienes se aprovecharon de las clases trabajadoras durante siglos, y criminales, aquellos que rompen la ley, e incluye a las personas que intentan huir. La RPDC ha manchado a sus descendientes durante al menos 3 generaciones y prácticamente no hay nada que puedan hacer al respecto. Otro grupo a menudo categorizado en el grupo hostil son aquellos con sangre china o japonesa. Como puedes ver, Corea del Norte guarda más semejanza con la Alemania de Hitler en el valor que le da a la sangre que lo que cualquiera en Corea del Norte admitiría. Como en todo sistema, probablemente hay excepciones, y es fácil imaginar que alguien que realiza un acto inusual de valentía en el servicio militar será promovido. Pero hay tanto que no sabemos sobre el funcionamiento interno de Corea del Norte que es difícil decirlo. De 1994 a 1998, Corea del Norte sufrió una devastadora hambruna. Las estimaciones sobre el total de muertos varían, pero las cifras más bajas colocan el número de muertos en aproximadamente 300,000 y las más altas en 3 millones. La hambruna fue tan grave que el querido líder Kim Jong-il aceptó ayuda alimentaria de los Estados Unidos. El archienemigo de Corea del Norte, naturalmente, la gente que está pasando hambre está desesperada. Actúan robando alimentos u otras cosas para conseguir dinero, y murmuran. En Corea del Norte, murmurar sobre los Kims o el sistema probablemente resulte en una penalización mucho peor que el crimen real. La gente puede entender que alguien hambriento robe, aunque eso no hace nada para disminuir su condena. Pero lo que el liderazgo norcoreano no puede tolerar es cualquier crítica al sistema o a sus líderes. Eso podría significar una sentencia de muerte, ya sea una rápida con una bala en la nuca o una lenta muerte en una prisión o campo de concentración. Murmurar sobre el sistema o el líder supremo, Kim Jong-un, podría significar muchas cosas. En 2011, cuando Kim Jong-il murió, cientos fueron arrestados, no por celebrar, sino por no estar de luto. Con suficiente emoción o fingiendo duelo, la gente de Corea del Norte ha sido reprimida y adoctrinada durante tanto tiempo que gran parte del duelo y la ira que a menudo vemos en la televisión es genuina, aunque no toda. Muchos desertores han afirmado que hay una corriente subyacente de ira y disgusto con la familia Kim y el sistema, pero nadie se atreve a decirlo abiertamente, verbalmente, o incluso con la expresión en su rostro. Para darte otro ejemplo, el cirujano ocular nepalés Sanduk Ruit ha hecho de su vida reparar los ojos de personas con cataratas, que es una condición común en los países más pobres. La cirugía es muy simple, pero la mayoría de las personas en esos países, incluida Corea del Norte, no tienen el dinero o acceso a la atención médica necesaria. Por cierto, los hospitales norcoreanos, excepto los de la cúpula de la clase dirigente, son absolutamente lamentables. Hace unos años, Ruit obtuvo permiso del gobierno de la RPDC para realizar cirugías de cataratas. Las personas que no habían visto durante años, algunas desde la infancia, de repente recuperaron la vista. ¿A quién agradecieron primero? Al querido líder Kim Jong-il. Y no fue solo un agradecimiento.
Puedes verlo aquí por ti mismo. En Corea del Norte, puedes ser arrestado en cualquier momento o en cualquier lugar. Además, la policía no tiene que decirte por qué. Esto también aplica para aquellos en los niveles más altos. Bueno, probablemente no para los más altos, pero cerca. Pero al menos aquellos en posiciones de poder tienen cierta protección. Quizás la mayoría de la gente no la tenga. El primer lugar al que terminarán es probablemente una celda de detención en una prisión o cárcel local. Los relatos de escapistas y exguardias que desertaron han pintado un panorama sombrío. Hasta 40 personas están amontonadas en una habitación de 30 metros cuadrados. No hay espacio para acostarse excepto encima o debajo de otros. Toda la celda es de bloques de cemento, y Corea del Norte puede ser uno de los países más fríos de la Tierra. En invierno se usa un balde para desechos, aunque se ha sabido que los guardias lo retiran, ya sea por romper las reglas, que nadie conoce, o simplemente porque pueden. Los guardias han sido adoctrinados para creer que cualquiera que termine en su cuidado es un enemigo del Estado, y menos que humano. Durante este proceso, que puede durar días, semanas o meses, el prisionero es sometido a privación del sueño, golpizas, hambre deliberada y más. Las mujeres y las niñas son objeto de agresiones sexuales. Una vez que la burocracia ha determinado tu crimen y clasificación, terminarás en uno de dos tipos de lugares: el Kwan Liso para prisioneros políticos y algunos criminales, o el Kyo-Waso, o campos de reeducación. Hay muy poca diferencia en el tratamiento recibido en los dos sistemas, pero en los campos de reeducación es posible ser liberado. Posible, tal vez no probable. Los crímenes políticos se consideran mucho más graves. Esto incluye espionaje y en ocasiones los extranjeros visitantes, incluidos aquellos de países comunistas, han sido arrestados y enviados al sistema Kwan Liso, no volviendo a ser vistos durante años, si es que alguna vez se les vuelve a ver. El estudiante estadounidense Otto Warmbier fue acusado de dañar propiedad estatal por quitar un cartel que quería conservar como recuerdo. Fue mantenido en una cárcel especial y, como sabes, el tratamiento que recibió y la falta de atención médica resultaron en su muerte. En todos los campos, la mayoría de los cuales están ubicados en las montañas remotas y gélidas del norte del país y separados de otras comunidades, la tortura es común. Esto toma muchas formas, incluyendo las ya mencionadas. La tortura psicológica deja a los internos creyendo que realmente hicieron lo que se les acusa, aunque puedan ser completamente inocentes. Un desertor norcoreano contó haber sido encadenado a una barra detrás de su espalda por sus muñecas, con los dedos de los pies apenas tocando el suelo durante días. Dijo que fue el peor castigo que jamás había experimentado, que incluyó golpizas, aislamiento y descargas eléctricas. Algunas mujeres son arrestadas mientras están embarazadas, y algunas quedan embarazadas en los campos a través de agresiones sexuales o intercambiando sus cuerpos por comida. Ocasionalmente, estos bebés son permitidos a vivir, pero están manchados por la sangre de sus madres y nunca verán el mundo fuera de las paredes, y probablemente morirán a una edad muy temprana. Más a menudo, el bebé será abortado o asesinado al nacer.